El cursor parpadeaba sobre el botón de comentar mientras observaba las fotos de la boda más ostentosa que había visto en años. Roberto, mi exmarido de 20 años, resplandecía en su smoking de diseñador junto a Claudia, mi exmejor amiga de 30 años, quien lucía un vestido de novia que costaba más que el auto de una persona promedio. La publicación de Facebook tenía un pie de foto que me revolvió el estómago. Ahora sí encontré el amor verdadero. Gracias, vida, por darme la oportunidad de empezar de nuevo con la mujer perfecta. Sin dudarlo, escribí mi comentario con la sonrisa más grande que había tenido en 2 años. Pero se les olvidó algo. A los 5 minutos, Roberto respondió: ¿De qué estás hablando, Victoria? Y entonces solté la carcajada más satisfactoria de mi vida porque sabía algo que él había olvidado. Cada peso que había gastado en esa boda de ensueño provenía del juicio millonario que yo le había ganado 6 meses atrás. La foto tenía más de 200 likes y era el evento social del año en nuestra ciudad. Roberto Mendoza, empresario exitoso de 60 años, casándose con Claudia Herrera, diseñadora de interiores de 58 años, en una ceremonia que se había realizado en el hotel más exclusivo de la Riviera Maya. Los comentarios no paraban de llegar. ¡Qué hermosa pareja! Por fin Roberto encontró la felicidad. Claudia, estás radiante. Pero ninguno de esos comentaristas sabía lo que yo sabía. Claudia había sido mi dama de honor cuando me casé con Roberto en 1998. Había sido la madrina de bautizo de mis 2 hijos. Había pasado cada Navidad en nuestra casa durante 2 décadas. Había llorado conmigo cuando perdí a mi madre y había celebrado conmigo cada aniversario de bodas. Era más que mi mejor amiga. Era la hermana que nunca tuve. Roberto había sido mi primer y único amor verdadero, o eso había creído durante 20 años. Nos habíamos conocido en la universidad cuando él estudiaba administración de empresas y yo contabilidad. Él era carismático, ambicioso, inteligente. Juntos habíamos construido un imperio empresarial. Él manejaba las ventas y la estrategia, yo manejaba las finanzas y la contabilidad. Durante 2 décadas fuimos el equipo perfecto tanto en los negocios como en el matrimonio, hasta que descubrí que llevaban 5 años teniendo una aventura. 5 años durante los cuales Claudia seguía siendo mi confidente, seguía viniendo a cenar los domingos, seguía actuando como la amiga más leal del mundo mientras se acostaba con mi esposo cada vez que yo salía de la ciudad por trabajo. El divorcio había sido brutal. Roberto había tratado de quedarse con todo. Las empresas que habíamos construido juntos, la casa que habíamos diseñado juntos, incluso las cuentas de ahorro que yo había manejado meticulosamente durante 20 años. Había contratado a los mejores abogados de la ciudad y había librado una guerra legal que duró 18 meses, pero Roberto había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que había manejado sus libros contables durante 2 décadas. Yo conocía cada transacción, cada cuenta oculta, cada maniobra financiera que había hecho durante nuestro matrimonio. Y más importante, conocía cada una de sus actividades ilegales. El juicio no había sido solo por divorcio. Había sido por fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Roberto había estado ocultando ingresos durante años, había estado moviendo dinero a cuentas offshore, había estado reportando pérdidas falsas para evitar pagar impuestos. Y yo tenía evidencia de todo. El veredicto había sido devastador para Roberto. No solo había perdido la mitad de nuestros bienes matrimoniales legítimos, sino que había sido obligado a pagarme una compensación de 12 millones de pesos por daños y perjuicios, más una multa de 8 millones de pesos al gobierno por evasión fiscal. Roberto había quedado completamente arruinado, pero aparentemente nadie más lo sabía. La boda que acababa de ver en Facebook había costado fácilmente 2 millones de pesos. El vestido de Claudia era de un diseñador europeo. Las flores habían sido importadas de Holanda. La música había estado a cargo de una orquesta sinfónica. Y los invitados habían incluido a los políticos y empresarios más prominentes del estado. ¿De dónde había sacado Roberto ese dinero? Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de mi comentario. Era mi hermana Laura. Victoria, ¿qué acabas de hacer? Comentar en una foto de Facebook. ¿Estás loca? Todo el mundo va a ver ese comentario. Ese es exactamente el punto, Laura. ¿Qué juicio? ¿De qué estás hablando? Del juicio que le gané a Roberto hace 6 meses y que lo dejó sin un peso. ¿Roberto no tiene dinero? Roberto debe millones de pesos al gobierno, a mis abogados y a mí.
Esa boda que acaban de celebrar fue financiada con dinero que no es suyo. Entonces, ¿cómo la pagó? Esa, hermana querida, es exactamente la pregunta que quiero que todo el mundo se haga. Colgué el teléfono y regresé a Facebook. Mi comentario ya tenía 50 respuestas y Roberto había dejado de responder. Pero Claudia había aparecido en los comentarios. Victoria, por favor no arruines nuestro día especial con tus resentimientos. Escribí mi segunda respuesta. No son resentimientos, Claudia. Son hechos. Roberto te acaba de casar con dinero que legalmente me pertenece a mí. La guerra había comenzado oficialmente. Mientras observaba cómo los comentarios se multiplicaban en la publicación de Facebook, mi mente se transportó automáticamente a 1998, cuando Roberto y yo nos casamos en una ceremonia que había sido la envidia de toda la ciudad. Él tenía 26 años y yo 24. Éramos jóvenes, ambiciosos y completamente enamorados. Roberto acababa de graduarse con honores de la maestría en Administración de Empresas, y yo había terminado mi carrera de contabilidad como la mejor de mi generación. Vamos a conquistar el mundo juntos, me había susurrado Roberto la noche de nuestra boda mientras bailábamos nuestro primer vals como esposos en el salón del hotel más elegante de la ciudad. Tú y yo somos un equipo imparable, y durante los primeros años realmente lo fuimos. Roberto tenía una visión empresarial brillante y un carisma natural que le abría puertas en cualquier lugar. Yo tenía la disciplina financiera y la precisión analítica que convertía sus ideas creativas en negocios rentables. Juntos fundamos Mendoza Asociados, una empresa de consultoría empresarial que creció de un pequeño despacho rentado a un corporativo con más de 100 empleados en menos de 10 años. Claudia había estado ahí desde el principio. La había conocido en la universidad, donde estudiaba diseño de interiores, y había sido mi dama de honor, porque era la amiga más leal, más divertida y más solidaria que había conocido. Era 3 años mayor que yo, había venido de una familia más humilde y siempre había admirado la vida que Roberto y yo habíamos construido juntos. Ustedes son mi ejemplo de matrimonio perfecto, me decía Claudia cada vez que sus propias relaciones románticas fracasaban. Algún día quiero tener lo que ustedes tienen. Durante 20 años, Claudia había sido prácticamente parte de nuestra familia. Había decorado nuestra primera casa, después nuestra segunda casa más grande, y finalmente la mansión de 500 metros cuadrados que habíamos construido en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. Había sido la primera persona en sostener a mis hijos cuando nacieron, Ricardo en el 2000 y Patricia en el 2003. Había sido su madrina de bautizo. Había asistido a cada cumpleaños, cada graduación, cada evento importante de sus vidas. Los domingos familiares habían sido sagrados en nuestra casa durante 2 décadas. Roberto asaba carne en el jardín, yo preparaba las guarniciones, Claudia traía postres que compraba en la repostería más cara de la ciudad, y los niños jugaban en la alberca mientras los adultos hablábamos de negocios, política y chismes sociales. Tía Claudia, le decía Patricia cuando tenía 5 años, ¿por qué no te casas para vivir con nosotros para siempre? Porque ya vivo con ustedes para siempre, mi amor, respondía Claudia cargando a mi hija, solo que duermo en mi propia casa. Roberto y yo habíamos sido la pareja dorada de nuestro círculo social. Él era el empresario exitoso que había empezado de cero y había construido un imperio. Yo era la esposa inteligente y elegante que había sido socia completa en ese éxito. Aparecíamos en revistas locales, donábamos a caridades prominentes, organizábamos eventos de recaudación de fondos y éramos invitados de honor en bodas, inauguraciones y celebraciones de todo tipo. Nuestra casa había sido el centro de la vida social de la élite local. Organizábamos cenas para 20 personas cada mes, fiestas de Año Nuevo para 200 invitados y reuniones de negocios donde se cerraban los deals más importantes de la ciudad. Claudia siempre había sido mi mano derecha en la organización de estos eventos, coordinando decoraciones, menús y entretenimiento con la precisión de una organizadora profesional. No sé qué haría sin ti, le había dicho infinitas veces mientras planeábamos algún evento. Eres la hermana que siempre quise tener. Y tú eres la familia que siempre quise tener, me respondía siempre. Los negocios habían crecido exponencialmente durante la primera década del nuevo milenio. Roberto había diversificado hacia bienes raíces, había invertido en tecnología, había expandido a otras ciudades.
Para 2015, nuestro patrimonio neto había superado los 50 millones de pesos y éramos considerados una de las familias más prósperas de la región. Pero ahora, repasando esos años con ojos completamente nuevos, me daba cuenta de que había señales que había elegido ignorar. Roberto había comenzado a viajar más frecuentemente por negocios alrededor de 2017. Viajes que duraban 3 o 4 días, siempre a ciudades donde supuestamente estaba explorando nuevas oportunidades de inversión. Cuando le preguntaba detalles específicos sobre esos viajes, sus respuestas eran vagas y generales. Claudia había comenzado a viajar más también alrededor de la misma época. Viajes de inspiración creativa a ciudades de Estados Unidos y Europa, donde según ella estaba estudiando las últimas tendencias en diseño de interiores. Cuando regresaba, tenía fotos hermosas de arquitectura y decoraciones, pero nunca parecía haber conocido gente o tener experiencias memorables. Roberto había comenzado a llegar tarde a casa con más frecuencia, explicando que había estado en reuniones que se extendieron o cenas de negocios importantes. Cuando llegaba, a menudo olía a perfume que no era el mío, pero cuando le preguntaba al respecto, decía que había sido alguna cliente o socia de negocios que se había acercado demasiado durante saludos sociales. Y lo más obvio en retrospectiva, Claudia había comenzado a hacer comentarios extraños sobre mi matrimonio. «Victoria, ¿no te molesta que Roberto trabaje tanto?», me había preguntado durante uno de nuestros almuerzos semanales en 2018. «No, ¿por qué me molestaría? Su trabajo es lo que nos permite vivir como vivimos. Pero, ¿no extrañas tener tiempo romántico con él? ¿No extrañas ser prioridad en su vida? Claudia, llevamos 20 años casados. El romance evoluciona. ¿Evoluciona o desaparece?». En ese momento había interpretado sus comentarios como preocupación de una amiga soltera que no entendía las dinámicas de un matrimonio maduro. Ahora me daba cuenta de que había estado evaluando qué tan vulnerable estaba mi matrimonio a su interferencia. Por 20 años había confiado en 2 personas más que en nadie en el mundo, mi esposo y mi mejor amiga, y durante 5 años esas 2 personas me habían estado traicionando de la manera más íntima posible. El 15 de febrero de 2020, exactamente un día después del día de San Valentín, mi mundo perfecto se desmoronó en menos de 5 minutos. Roberto había llegado tarde a casa la noche anterior, explicando que había tenido una cena de negocios que se había extendido, y había llegado con un ramo de rosas que claramente había comprado en una gasolinera. Esa mañana se había ido temprano a una junta importante, dejando su iPad olvidado en la mesa del desayuno. Cuando se activó con una notificación, vi por primera vez un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. «Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte esta tarde en nuestro lugar especial. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». La C era Claudia. Nuestro lugar especial era el departamento que Roberto había comprado supuestamente como inversión inmobiliaria en el centro de la ciudad. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de mensajes y encontré una conversación que se extendía por años. Miles de mensajes entre Roberto y Claudia, documentando una relación amorosa que había comenzado en 2015 y que había ido intensificándose hasta convertirse en planes de futuro juntos. «Ya no puedo fingir que amo a Victoria», había escrito Roberto en un mensaje de diciembre de 2019. «Cada día que paso en esa casa es una tortura. Quiero estar contigo, quiero casarme contigo, quiero tener la vida que merecemos». «Yo también, mi amor», había respondido Claudia. «Pero tenemos que ser inteligentes. Victoria controla las finanzas de todo. Si sospecha algo antes de que estemos preparados, puede arruinarnos financieramente. ¿Qué propones? Dale otros 6 meses para que se acostumbre a la idea de que su matrimonio está fallando. Después, pides el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Yo me haré la amiga solidaria que te apoya durante tu proceso difícil». ¿Y si se da cuenta de que hemos estado juntos durante años? No se va a dar cuenta. Victoria ve lo que quiere ver. Siempre ha sido así. Seguí leyendo mensajes durante 3 horas, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada directa a mi corazón. Había fotos íntimas que habían intercambiado, planes de viajes que habían hecho juntos cuando yo pensaba que estaban en viajes de trabajo separados, y discusiones detalladas sobre cómo manejar nuestro divorcio para que Roberto pudiera quedarse con la mayor parte de nuestros activos. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes donde se burlaban de mí.
Victoria preparó esa cena horrible otra vez, había escrito Roberto. Juro que finge ser buena cocinera, pero no tiene ni idea de lo que hace. Al menos no tienes que fingir que te gusta, había respondido Claudia. Yo tengo que comer su comida cada domingo y actuar como si fuera deliciosa. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ella? ¿Qué? Que piensa que es indispensable para el negocio. Cree que sin sus habilidades contables no podríamos funcionar. ¿No es así? Claudia, cualquier contador competente puede hacer lo que hace Victoria. Ella se ha convencido de que es irreemplazable porque eso le da sensación de control. ¿Y qué vas a hacer con el negocio cuando se divorcien? Voy a demostrarle exactamente qué tan reemplazable es. Imprimí todos los mensajes, todas las fotos, todos los documentos que encontré en el iPad. Después hice copias de respaldo en 3 dispositivos diferentes y envié copias a mi cuenta de email personal. A las 2 de la tarde, Claudia llegó a mi casa para nuestro almuerzo semanal, como había hecho durante años. «Hola, hermana», me dijo besándome en la mejilla como siempre. «¿Cómo estás? Te ves un poco cansada». «Estoy perfectamente bien, Claudia. De hecho, nunca he visto las cosas con más claridad». «¿De qué hablas?» Saqué una carpeta llena de las impresiones de sus mensajes y la puse sobre la mesa del comedor. «Hablo de esto». Claudia se puso completamente pálida en menos de 5 segundos. «Victoria, yo puedo explicarlo». ¿Explicar qué exactamente? ¿Explicar 5 años de acostarte con mi esposo? ¿Explicar 5 años de venir a mi casa cada domingo a fingir que eras mi mejor amiga? ¿Explicar 5 años de planear cómo robarme mi matrimonio y mi dinero? Victoria, por favor, déjame hablar. No, tú ya hablaste suficiente. Durante 5 años, en miles de mensajes con mi esposo donde planean mi divorcio y se ríen de mi comida y mi vida. No era así, Victoria. Los mensajes no muestran el contexto completo. ¿El contexto completo? ¿El contexto completo? El contexto completo es que eres una perra traicionera que destruyó 20 años de matrimonio y 30 años de amistad. Claudia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico porque sabía que había sido descubierta. Victoria, por favor, no hagas esto público. Piensa en tu reputación, piensa en tus hijos. ¿Ahora me preocupo por mi reputación? ¿Después de que ustedes planearon destruir mi vida? No planeamos destruir tu vida. Solo nos enamoramos. Se enamoraron mientras fingían ser mis personas más cercanas. Eso no es amor, Claudia. Eso es traición calculada. ¿Qué vas a hacer? Voy a divorciarme de Roberto. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son ustedes dos. Victoria, por favor, fuera de mi casa y fuera de mi vida. Claudia se fue llorando, pero no antes de intentar llevarse su bolsa donde había guardado disimuladamente la carpeta con los mensajes impresos. «Ni lo pienses», le dije quitándole la carpeta. «Esto es solo la primera copia». Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo estaba esperando en la sala con todas las evidencias organizadas sobre la mesa de centro. «Tenemos que hablar», le dije calmadamente. «Victoria, ¿qué es todo esto?» «Es el final de nuestro matrimonio». La confrontación con Roberto esa noche había sido exactamente lo que esperaba. Negaciones desesperadas, seguidas de justificaciones patéticas, seguidas de ataques defensivos contra mi carácter. Pero yo ya había pasado las 8 horas desde el descubrimiento planificando mi estrategia y no iba a permitir que me manipulara como había estado haciendo durante 5 años. «Victoria, sé que esto se ve mal, pero no es lo que piensas», había comenzado Roberto después de revisar rápidamente algunos de los mensajes impresos. «Roberto, tengo 5 años de evidencia documentada de tu aventura con mi mejor amiga. No hay malinterpretación posible. Los mensajes están sacados de contexto. Claudia estaba pasando por un momento difícil y yo estaba tratando de ayudarla como amigo. ¿A ayudarla como amigo diciéndole que la amas y planeando casarte con ella? Victoria, tú sabes que nuestro matrimonio ha estado en problemas durante años». ¿En problemas? ¿Para quién ha estado en problemas? Para mí. He estado infeliz durante mucho tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. Entonces tu solución fue tener una aventura de 5 años con mi mejor amiga. No fue planeado, solo pasó. Roberto, tengo mensajes donde planean específicamente cómo manejar nuestro divorcio para que puedas quedarte con la mayor parte de nuestros activos. Eso no solo pasa. Roberto había cambiado inmediatamente de estrategia cuando se dio cuenta de que yo tenía más evidencia de la que había esperado.
Victoria, seamos adultos sobre esto. Ambos sabemos que nuestro matrimonio se terminó hace años. Podemos manejarlo de manera civilizada. ¿Civilizada? ¿Como tú y Claudia lo han estado manejando durante 5 años? Podemos dividir nuestros activos de manera justa. Tú puedes quedarte con la casa. Yo me quedo con el negocio. Todos salen ganando. ¿Todos salen ganando? Roberto, tú acabas de destruir 20 años de matrimonio y 30 años de mi amistad más importante. Nadie está ganando aquí excepto tú y tu nueva novia. Victoria, si haces esto difícil, todos vamos a salir perdiendo. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la realidad. Si esto se vuelve una batalla legal fea, los únicos que van a ganar son los abogados. Al día siguiente, contraté a Fernanda Castillo, la abogada de divorcio más agresiva y exitosa de la ciudad. Fernanda tenía reputación de destruir esposos infieles en batallas legales, y era exactamente lo que necesitaba. Victoria, me dijo Fernanda después de revisar toda la evidencia que había recopilado, este es uno de los casos más sólidos de infidelidad que he visto. Con esta evidencia podemos conseguirte una compensación sustancial. Fernanda, no se trata solo del dinero, se trata de justicia. Entiendo perfectamente, pero necesito que entiendas que Roberto va a pelear sucio. Hombres como él no aceptan perder control sin luchar. ¿Qué tipo de lucha esperas? Va a tratar de esconder activos, va a alegar que tú sabías de la aventura y la permitiste, va a tratar de demostrarte como esposa negligente o controladora, va a hacer todo lo posible para minimizar su culpabilidad. ¿Y podemos ganar? Con esta evidencia no solo podemos ganar, podemos destruirlo. Roberto había contratado a Sergio Mendoza, sin relación familiar, pero el abogado de divorcios más caro de la región. Sergio tenía reputación de proteger hombres ricos de esposas cazafortunas y era conocido por sus tácticas despiadadas. La primera jugada de Roberto había sido exactamente la que Fernanda había predicho: tratar de esconder dinero. Durante las siguientes semanas, descubrimos que Roberto había estado transfiriendo grandes cantidades de dinero a cuentas offshore. Había vendido propiedades a precios ridículamente bajos a amigos que después se las venderían de vuelta después del divorcio, y había reportado pérdidas falsas en nuestros negocios para hacer parecer que valían menos de lo que realmente valían. Pero Roberto había cometido un error fatal. Había olvidado que yo era la contadora que había manejado nuestras finanzas durante 20 años. Conocía cada cuenta, cada inversión, cada propiedad, cada transacción significativa que habíamos hecho durante nuestro matrimonio. Fernanda, le dije durante nuestra tercera reunión, Roberto está cometiendo fraude fiscal. ¿Qué quieres decir? Está reportando pérdidas falsas para minimizar el valor de nuestros activos en el divorcio. Pero esas mismas pérdidas falsas significan que está evadiendo impuestos. ¿Tienes evidencia de eso? Tengo 20 años de evidencia de eso. Victoria, ¿estás diciendo que Roberto ha estado evadiendo impuestos durante años? Estoy diciendo que Roberto ha estado evadiendo impuestos, lavando dinero y reportando ingresos falsos durante años, y que yo tengo documentación completa de todo. ¿Y tú sabías esto durante el matrimonio? Sospechaba algunas cosas, pero Roberto manejaba esos aspectos del negocio. Yo me enfocaba en la contabilidad legítima. Victoria, esto cambia todo. No solo podemos ganar el divorcio, podemos hacer que Roberto enfrente cargos criminales. ¿Cargos criminales? Fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero. Roberto podría ir a la cárcel. ¿Y eso cómo afecta nuestro divorcio? Significa que no solo vas a recuperar lo que es tuyo. Vas a conseguir compensación por 20 años de ser cómplice involuntaria en actividades criminales. Durante los siguientes meses, mientras Roberto y Sergio trataban de pelear el divorcio usando tácticas convencionales, Fernanda y yo estábamos construyendo un caso criminal que iba a cambiar completamente las reglas del juego. Roberto pensaba que estaba peleando por la mitad de nuestros activos matrimoniales. En realidad, estaba a punto de perder todo, incluyendo su libertad. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2020, exactamente 7 meses después de que había descubierto la traición. Roberto llegó al tribunal vestido con su mejor traje, acompañado de Sergio Mendoza y con la confianza de un hombre que creía que sus contactos políticos y su reputación empresarial lo protegerían de cualquier consecuencia seria. Lo que Roberto no sabía era que durante esos 7 meses, Fernanda y yo
Habíamos estado trabajando no solo con abogados de divorcio, sino también con la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Su señoría, comenzó Fernanda durante sus alegatos iniciales. Este no es un caso de divorcio convencional. Este es un caso de fraude matrimonial, fiscal y financiero que se extiende por más de una década. Sergio Mendoza trató de objetar inmediatamente. Su señoría, este es un procedimiento de divorcio, no un juicio criminal. Señor Mendoza, respondió la jueza, cuando hay evidencia de actividades criminales que afectan los activos matrimoniales, este tribunal tiene jurisdicción para considerarla. Fernanda presentó primero la evidencia de la infidelidad. 5 años de mensajes entre Roberto y Claudia, fotografías comprometedoras, registros de viajes juntos y testimonios de personas que los habían visto en situaciones románticas. Pero después presentó algo que dejó a Roberto completamente pálido. 20 años de registros financieros que documentaban evasión sistemática de impuestos. Su señoría, explicó Fernanda mientras proyectaba documentos en la pantalla del tribunal. El señor Mendoza ha estado reportando ingresos falsos durante 2 décadas. Ha estado escondiendo dinero en cuentas offshore. Ha estado lavando dinero a través de empresas fantasma y ha estado usando propiedades matrimoniales para facilitar actividades financieras ilegales. ¿Y la señora Mendoza sabía de estas actividades?, preguntó la jueza. La señora Mendoza era responsable de la contabilidad legítima de sus empresas. El señor Mendoza manejaba separadamente las actividades ilegales, específicamente para mantenerla en ignorancia y protegerse legalmente. Roberto susurró algo urgente al oído de Sergio, quien inmediatamente pidió un receso. Durante el receso, pude ver a Roberto hablando frenéticamente por teléfono, probablemente tratando de contactar a sus contadores o a sus contactos políticos para que lo ayudaran a salir de esta situación. Cuando reanudamos, Sergio cambió completamente la estrategia de defensa. Su señoría, mi cliente está dispuesto a negociar un acuerdo extrajudicial que sea favorable para ambas partes. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó la jueza. Está dispuesto a dividir todos los activos matrimoniales equitativamente y a pagar una compensación adicional a la señora Mendoza por el dolor emocional causado por la infidelidad. Fernanda se levantó inmediatamente. Su señoría, no estamos interesados en negociaciones. Queremos que se haga justicia completa. ¿Qué está pidiendo específicamente? Estamos pidiendo que se reviertan todas las transferencias de activos que el señor Mendoza hizo durante los últimos 2 años para esconder dinero. Estamos pidiendo compensación por 20 años de ganancias criminales que fueron generadas usando activos matrimoniales, y estamos pidiendo que se presenten cargos criminales contra el señor Mendoza. ¿Cargos criminales por qué delitos específicos? Fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero y fraude matrimonial. Roberto se veía cada vez más desesperado. Durante el segundo día del juicio, trató de testificar en su propia defensa. Su señoría, cualquier irregularidad en mis reportes fiscales fue resultado de malos consejos de mis contadores. Yo confié en profesionales y ellos me fallaron. Fernanda lo destruyó durante el contrainterrogatorio. Señor Mendoza, ¿está testificando bajo juramento que no sabía que esconder dinero en cuentas de las Islas Caimán era ilegal? Mis contadores me dijeron que eran inversiones legítimas. ¿Sus contadores también le dijeron que tener una aventura de 5 años con la mejor amiga de su esposa era una inversión legítima? Eso no tiene nada que ver con las finanzas. ¿No? Porque tengo evidencia de que usted usó dinero de cuentas matrimoniales para pagar hoteles, viajes y regalos para su amante durante 5 años. Fernanda presentó recibos, extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito que mostraban exactamente cuánto dinero matrimonial Roberto había gastado en su aventura con Claudia. Su señoría, el señor Mendoza, no solo traicionó a su esposa emocionalmente, la robó financieramente para financiar esa traición. El tercer día del juicio, presentamos a nuestro testigo estrella, el contador que había estado ayudando a Roberto con sus esquemas de evasión fiscal durante años y que había decidido cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad. Señor Vázquez, le preguntó Fernanda, ¿puede describir las actividades financieras ilegales que realizó para el señor Mendoza? Durante 12 años, ayudé al señor Mendoza a esconder ingresos, a crear pérdidas falsas, a transferir dinero a cuentas offshore y a establecer empresas fantasma para lavar dinero.
¿Y el señor Mendoza sabía que estas actividades eran ilegales? Por supuesto. Él las planificó específicamente para evitar pagar impuestos y para esconder activos de su esposa. El testimonio del contador fue devastador. Roberto ya no podía alegar ignorancia o malos consejos profesionales. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación. En el caso de Mendoza versus Mendoza, anunció la jueza, este tribunal encuentra que el demandado Roberto Mendoza ha cometido fraude matrimonial, fiscal y financiero. Se ordena lo siguiente. Primero, se revierten todas las transferencias de activos realizadas durante los últimos 3 años. Segundo, la señora Victoria Mendoza recibe el 70% de todos los activos matrimoniales legítimos. Tercero, el señor Roberto Mendoza debe pagar una compensación de 12 millones de pesos a la señora Mendoza por daños y perjuicios. Cuarto, se remite este caso a la Procuraduría General para que se presenten cargos criminales contra el señor Mendoza. Roberto había quedado completamente arruinado y enfrentaba la posibilidad de años en la cárcel. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de mi venganza. 6 meses después del veredicto del juicio, yo vivía cómodamente en mi nueva casa en Cuernavaca con los 12 millones de pesos de compensación, más la mayoría de nuestros activos matrimoniales, mientras Roberto enfrentaba cargos criminales que podrían enviarlo a la cárcel por 15 años. Había contratado a un investigador privado llamado Miguel Herrera para que monitoreara las actividades de Roberto, específicamente para asegurarme de que estuviera cumpliendo con las órdenes del tribunal y no estuviera escondiendo más activos. Lo que Miguel descubrió me sorprendió incluso a mí. Señora Mendoza, me reportó Miguel durante nuestra reunión mensual, Roberto está viviendo en el departamento de Claudia y aparentemente no tiene ingresos regulares. ¿Cómo está sobreviviendo? Claudia está pagando todos sus gastos. Su negocio de diseño de interiores aparentemente está generando suficiente dinero para mantener a ambos. ¿Pero no están viviendo lujosamente? Definitivamente no. Están viviendo de manera muy modesta comparado con su estilo de vida anterior. ¿Y qué hay de los cargos criminales? Su abogado está tratando de negociar un acuerdo con la fiscalía. Es posible que evite la cárcel si paga multas adicionales y hace restitución completa. Durante los siguientes meses, había asumido que Roberto había aprendido su lección y que él y Claudia estaban viviendo tranquilamente las consecuencias de sus acciones. Había comenzado a enfocarme en reconstruir mi propia vida. Había empezado un negocio de consultoría financiera para mujeres divorciadas. Había viajado por Europa durante 2 meses y había comenzado a salir con un hombre maravilloso llamado Eduardo. Entonces aparecieron las fotos de la boda en Facebook. 2 millones de pesos en una sola celebración para un hombre que supuestamente no tenía dinero. Inmediatamente llamé a Miguel. Necesito que investigues de dónde sacó Roberto el dinero para esa boda. Ya estoy en eso, me respondió Miguel. Algo aquí no cuadra. Miguel trabajó durante una semana rastreando el origen del dinero. Lo que descubrió era aún más satisfactorio de lo que había esperado. Señora Mendoza, Roberto no pagó esa boda. ¿Qué quieres decir? La pagó Claudia, pero Claudia tampoco tenía el dinero. Entonces, ¿cómo la pagó? Pidió un préstamo de 2 millones de pesos usando su negocio como colateral. ¿Claudia hipotecó su negocio para pagar la boda de Roberto? Sí, pero hay más. ¿Qué más? El dinero del préstamo vino del Banco Empresarial del Centro, que es propiedad de Inversiones Mendoza. ¿Inversiones Mendoza? La empresa que usted recibió como parte del acuerdo de divorcio. Me quedé completamente silenciosa durante varios segundos, procesando la ironía perfecta de la situación. Miguel, ¿me estás diciendo que Roberto se casó con dinero que indirectamente vino de mi empresa? Exactamente. Claudia pidió prestado dinero de un banco que usted controla para pagar una boda para el hombre que la traicionó. ¿Y Roberto sabe esto? Aparentemente no. Claudia manejó toda la transacción financiera. Roberto pensó que ella tenía ahorros suficientes para pagar la boda. ¿Y Claudia sabe que el dinero viene indirectamente de mí? Tampoco. Ella solo sabe que consiguió un préstamo de un banco. Era la venganza más perfecta que podría haber imaginado, y había sucedido completamente por accidente. Roberto había celebrado su amor verdadero, con dinero que provenía de la mujer que había traicionado. Claudia había hipotecado su futuro financiero para impresionar a un hombre que estaba arruinado, y ninguno de los dos sabía la verdad. Pero después de mi comentario en Facebook, ahora todo el mundo lo sabía.
Mi teléfono no paró de sonar durante las siguientes 24 horas. Amigos mutuos, familiares, conocidos del trabajo, todos querían saber qué había querido decir con mi comentario. La publicación de la boda había recibido más de 1000 comentarios, la mayoría preguntando sobre el juicio que había mencionado. Roberto había dejado de responder después de mi segundo comentario, pero Claudia había seguido tratando de controlar la narrativa. Victoria está resentida porque Roberto encontró la felicidad, había escrito Claudia. Está tratando de arruinar nuestro día especial con mentiras. Entonces publiqué mi respuesta final. Una foto del veredicto del juicio donde se ordenaba que Roberto me pagara 12 millones de pesos, junto con el extracto bancario que mostraba que el dinero del préstamo de Claudia había sido aprobado por Inversiones Mendoza. Para todos los que están preguntando sobre el juicio que mencioné, escribí: aquí están los documentos públicos. Roberto me debe 12 millones de pesos por fraude matrimonial. Claudia acaba de hipotecar su negocio para pagar una boda de 2 millones de pesos. El dinero del préstamo vino de un banco que yo controlo. Roberto se casó con mi dinero y ni siquiera lo sabe. Los comentarios explotaron inmediatamente. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Roberto y Claudia habían convertido su boda en el escándalo social más grande que nuestra ciudad había visto en años. Y yo no había tenido que hacer nada excepto decir la verdad. La llamada llegó a las 11 de la noche, 3 días después de que mi comentario se hubiera vuelto viral en Facebook. Era Claudia, llorando histéricamente. Victoria, necesito hablar contigo. Claudia, no tenemos nada de qué hablar. Por favor, Victoria, es sobre el dinero del préstamo. ¿Qué hay del dinero del préstamo? Roberto me mintió. Sobre todo. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el dinero, sobre sus deudas, sobre todo. Contra mi mejor juicio, pero movida por la curiosidad, accedí a encontrarme con Claudia en un café neutral al día siguiente. Cuando llegué, Claudia se veía como si no hubiera dormido en días. Su cabello perfectamente arreglado estaba despeinado, no llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados de llorar. Victoria, me dijo inmediatamente cuando me senté. Roberto me mintió durante años. ¿Sobre qué? Sobre el dinero. Yo pensé que él tenía ahorros, que tenía inversiones, que la empresa todavía valía algo. ¿Te dijo eso? Me dijo que el juicio había sido injusto, que tú habías exagerado sus problemas financieros, que él todavía tenía recursos suficientes para mantenernos. ¿Y le creíste? Le creí porque quería creerle, porque había invertido 5 años de mi vida en esa relación y no podía aceptar que todo había sido una mentira. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de la verdad? Ayer, cuando fui al banco para hacer el primer pago del préstamo que saqué para la boda. ¿Y qué pasó? El oficial del banco me explicó que Inversiones Mendoza había aprobado mi préstamo, pero que el presidente de Inversiones Mendoza quería revisar personalmente todos los términos. ¿Y quién es el presidente de Inversiones Mendoza? Tú, Victoria. Tú eres la presidente. Así es. El oficial me dijo que tú habías sido informada de mi solicitud de préstamo desde el principio, que tú habías aprobado personalmente que me prestaran 2 millones de pesos. ¿Y cómo reaccionaste a esa información? Me di cuenta de que Roberto se había casado conmigo usando dinero que venía de ti. Me di cuenta de que yo había hipotecado mi negocio para financiar una humillación pública. ¿Se lo dijiste a Roberto? Se lo dije anoche. Tuvimos la pelea más terrible de nuestras vidas. ¿Qué te dijo? Primero negó que supiera de dónde venía el dinero. Después me culpó por no haber investigado mejor las fuentes del préstamo. Después me dijo que la culpa era tuya por haber hecho el comentario en Facebook. ¿Te culpó por el comentario que yo hice? Me dijo que si yo hubiera manejado mejor las redes sociales, tú nunca habrías tenido oportunidad de humillarnos públicamente. ¿Y qué dijiste tú? Le dije que él me había mentido sobre su situación financiera, que me había hecho hipotecar mi negocio bajo pretensiones falsas y que yo nunca habría accedido a pagar una boda de 2 millones de pesos si hubiera sabido que él no tenía ni un peso. ¿Cómo reaccionó? Me dijo que yo sabía en qué me estaba metiendo cuando decidí estar con un hombre casado. Me dijo que las consecuencias financieras eran mi responsabilidad. ¿Te dijo eso? Me dijo que él nunca me había prometido que tuviera dinero para siempre y que si yo había asumido cosas sobre su situación financiera, esa había sido mi decisión. Claudia, ¿te das cuenta de que Roberto te está manipulando exactamente como me manipuló a mí durante años? Me doy cuenta ahora, pero Victoria, es peor que eso. ¿Peor cómo?
Roberto está planeando divorciarse de mí. ¿Qué? Llevan casados una semana. Me dijo que se había dado cuenta de que yo no era la persona que él pensaba que era. Me dijo que mi reacción histérica sobre el dinero le había demostrado que yo era materialista y controladora. ¿Reacción histérica? Tú descubriste que te había mentido sobre todo. Eso es lo que le dije. Pero Roberto insiste en que el problema soy yo, no él. Entonces, ¿qué va a pasar con el préstamo de 2 millones de pesos? Esa es la parte peor. Roberto dice que como el préstamo está a mi nombre y mi negocio es el colateral, es mi responsabilidad pagarlo. ¿Él no va a contribuir nada? Dice que no tiene dinero para contribuir. Dice que cuando se divorcie de mí, no va a tener ninguna obligación financiera conmigo porque tendremos un matrimonio demasiado corto para justificar pensión alimenticia. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la situación. Claudia, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Qué? Roberto te usó para financiar una boda lujosa que él no podía pagar. Ahora que tiene las fotos, los recuerdos y la satisfacción pública de haberse casado elegantemente, te van a abandonar con toda la deuda. Eso es exactamente lo que está pasando. ¿Y qué vas a hacer? No sé, Victoria. Mi negocio no genera suficiente dinero para pagar un préstamo de 2 millones de pesos. Si no puedo hacer los pagos, voy a perder todo. ¿Todo? Mi negocio, mi casa, mis ahorros de 20 años. Todo. Claudia, ¿finalmente entiendes qué tipo de hombre es Roberto? Entiendo que es un monstruo. Entiendo que destruye todo lo que toca. Y entiendo que fui una estúpida por creer que yo era diferente. ¿Estás dispuesta a testificar contra él? ¿Testificar sobre qué? Sobre el fraude matrimonial que está cometiendo contigo. Sobre cómo te mintió para conseguir que financiaras su estilo de vida. ¿Eso serviría de algo? Claudia, Roberto está repitiendo exactamente el mismo patrón que usó conmigo. Si podemos documentarlo, podemos evitar que se salga con la suya otra vez. ¿Y qué hay del préstamo? ¿Qué hay de mi negocio? Esa, Claudia, es una conversación diferente. 2 semanas después de mi encuentro con Claudia, Roberto había contratado a un nuevo equipo de abogados para lanzar una contraofensiva legal que me sorprendió por su agresividad y su desesperación. Su objetivo era claro: revertir el veredicto del juicio anterior y recuperar los activos que había perdido, usando cualquier táctica legal disponible. El primer movimiento llegó en forma de una demanda por difamación, alegando que mis comentarios en Facebook habían dañado su reputación empresarial y personal de manera irreparable. Su señoría, argumentó su nuevo abogado, un hombre joven y ambicioso llamado Alejandro Ruiz, la señora Mendoza usó información privada del divorcio para humillar públicamente a mi cliente en redes sociales, causando daño económico y emocional sustancial. Fernanda respondió con documentos que demostraban que toda la información que había compartido en Facebook era parte del registro público del tribunal. Su señoría, la señora Mendoza, simplemente compartió hechos que ya eran de dominio público. No hay difamación posible cuando se dicen verdades documentadas. El segundo movimiento fue una apelación del veredicto original, alegando que había sido influenciado por evidencia irrelevante sobre las actividades financieras de Roberto. El tribunal anterior permitió que cuestiones fiscales contaminaran lo que debería haber sido un procedimiento de divorcio straightforward, argumentó Alejandro. Fernanda había anticipado esta estrategia y tenía preparada una respuesta devastadora, evidencia adicional de fraude que no había sido presentada en el juicio original. Su señoría, desde el veredicto anterior, hemos descubierto evidencia adicional de que el señor Mendoza ha continuado evadiendo impuestos y escondiendo activos, incluso después de las órdenes del tribunal. El tercer movimiento fue el más desesperado. Roberto alegó que yo había estado involucrada en sus actividades financieras ilegales y que por lo tanto no podía reclamar ignorancia o estatus de víctima. La señora Mendoza era contador profesional y socia en todas las empresas donde se cometieron irregularidades, argumentó Alejandro. Es imposible que no supiera lo que estaba pasando. Esta acusación me enfureció más que todas las demás, porque sabía que era falsa y porque sabía que Roberto la estaba haciendo específicamente para dañar mi reputación profesional. Su señoría, respondió Fernanda, el señor Mendoza está tratando de hacer a mi cliente responsable de crímenes que él cometió deliberadamente sin su conocimiento.
Tenemos evidencia de que él, específicamente, estructuró sus actividades ilegales para mantener a la señora Mendoza ignorante de ellas. Pero el movimiento más sorprendente vino cuando Roberto presentó una demanda separada alegando que mi empresa, Inversiones Mendoza, había cometido prácticas predatorias al aprobar el préstamo de Claudia. Su señoría, argumentó Alejandro, la señora Mendoza aprobó deliberadamente un préstamo que sabía que la señora Herrera no podría pagar, con el propósito específico de humillar a mi cliente. Fernanda me había advertido que esta demanda era la más peligrosa porque tenía cierta base legal. Victoria, técnicamente Roberto tiene razón en que tu empresa aprobó un préstamo a Claudia sabiendo que probablemente no podría pagarlo. ¿Eso es ilegal? No necesariamente ilegal, pero podría ser considerado una práctica comercial deshonesta. ¿Qué tan serio es esto? Si Roberto puede demostrar que aprobaste el préstamo con intención maliciosa, podrías enfrentar multas regulatorias y daño a tu reputación empresarial. ¿Y cómo defendemos contra eso? Demostrando que el préstamo fue aprobado usando criterios comerciales estándar y que cualquier conocimiento sobre la relación personal entre Roberto y Claudia no influyó en la decisión de crédito. Durante las siguientes semanas, mientras los abogados de ambos lados presentaban argumentos y contraargumentos, algo interesante comenzó a emerger. Roberto estaba cometiendo los mismos errores que había cometido durante nuestro divorcio. Estaba mintiendo bajo juramento sobre sus finanzas, estaba escondiendo evidencia y estaba tratando de manipular el sistema legal para evitar las consecuencias de sus acciones. Pero esta vez, yo estaba preparada para cada movimiento que hiciera. Miguel, mi investigador privado, había estado monitoreando a Roberto continuamente desde el juicio original. Tenía evidencia fotográfica de Roberto viviendo un estilo de vida que era inconsistente con sus declaraciones de pobreza en el tribunal. Señora Mendoza, me reportó Miguel, Roberto ha estado frecuentando restaurantes caros, comprando ropa de diseñador y viajando en primera clase. Tiene dinero escondido en algún lugar. ¿Tienes idea de dónde? Estoy trabajando en eso, pero tengo evidencia de que está recibiendo dinero de fuentes que no ha declarado al tribunal. ¿Qué tipo de fuentes? Creo que Claudia le está dando dinero, incluso después de que supuestamente se separaron. ¿Claudia le está dando dinero a Roberto? Tengo fotos de ellos reuniéndose en cafés. Tengo registros de transferencias bancarias de cuentas de Claudia a cuentas que Roberto controla. Y tengo evidencia de que están viviendo juntos nuevamente. ¿Están viviendo juntos? Claudia nunca se mudó de su apartamento cuando se separaron. Roberto sigue viviendo ahí. ¿Entonces toda la separación fue una actuación? Parece que sí. Creo que planearon la separación falsa para generar simpatía hacia Claudia en caso de que decidiera testificar contra Roberto. La información de Miguel cambió completamente nuestra estrategia legal. Fernanda, le dije, Roberto y Claudia están trabajando juntos para defraudar al sistema legal. ¿Cómo? Están fingiendo estar separados mientras continúan viviendo juntos y compartiendo recursos financieros. Roberto está alegando pobreza en el tribunal mientras Claudia lo mantiene económicamente. Victoria, si podemos probar eso, no solo ganamos estas demandas nuevas, podemos conseguir que Roberto sea arrestado por desacato al tribunal y perjurio. ¿Y qué hay de Claudia? Claudia también enfrentaría cargos por conspiración para cometer fraude judicial. Incluso, si ella testifica sobre cómo Roberto la manipuló, si ella está participando voluntariamente en defraudar al tribunal, su testimonio sobre ser víctima de Roberto se vuelve irrelevante. Por primera vez desde que había comenzado esta batalla legal, tenía a Roberto exactamente donde lo quería, atrapado en mentiras tan complejas que no podría salir de ellas sin admitir culpabilidad en múltiples crímenes. El momento decisivo llegó durante una audiencia de rutina el 15 de marzo de 2021, exactamente un año después de que había descubierto la traición original. Roberto había llegado al tribunal con su nuevo abogado, preparado para continuar sus argumentos sobre mis supuestas prácticas comerciales predatorias, sin saber que Miguel había pasado la noche anterior instalando cámaras de vigilancia afuera del apartamento de Claudia. Su señoría, comenzó Fernanda, antes de continuar con los argumentos del señor Mendoza, tenemos evidencia nueva que es relevante para todos los casos pendientes. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó la jueza.
evidencia de que el señor Mendoza ha estado cometiendo perjurio sistemáticamente durante estos procedimientos. Alejandro Ruiz se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. Esto es una táctica de distracción. Su señoría, continuó Fernanda, tengo video del señor Mendoza entrando y saliendo del apartamento de la señora Herrera en múltiples ocasiones durante las últimas semanas, a pesar de sus declaraciones bajo juramento de que ya no mantiene una relación con ella. La jueza pidió ver la evidencia inmediatamente. En la pantalla del tribunal apareció video de Roberto llegando al apartamento de Claudia el domingo por la noche, saliendo el lunes por la mañana, regresando el martes y repitiendo este patrón durante 2 semanas completas. Además, continuó Fernanda, tengo evidencia financiera de que la señora Herrera ha estado transfiriendo dinero a cuentas controladas por el señor Mendoza, a pesar de sus declaraciones de que no tiene recursos económicos. Roberto se veía cada vez más pálido, mientras Fernanda presentaba extractos bancarios, fotografías de transferencias electrónicas y registros de gastos que mostraban que Roberto había estado viviendo un estilo de vida que era imposible sin ingresos ocultos. Su señoría, dijo Alejandro desesperadamente, mi cliente puede explicar estas discrepancias. Espero que pueda, respondió la jueza secamente. Señor Mendoza, acérquese al estrado. Roberto caminó lentamente hacia el estrado, claramente buscando tiempo para inventar una explicación plausible. Señor Mendoza, le preguntó la jueza, ¿ha estado viviendo con la señora Herrera durante las últimas semanas? Su señoría, la señora Herrera y yo hemos estado reconciliándonos gradualmente. ¿Y por qué no informó al tribunal sobre esta reconciliación? Porque era un proceso privado que no creímos que fuera relevante para los procedimientos legales. Señor Mendoza, usted alegó bajo juramento que no tenía relación con la señora Herrera y que no tenía acceso a recursos financieros. ¿Estaba mintiendo? No estaba mintiendo exactamente, su señoría. La situación era complicada. Fernanda se levantó para contrainterrogar. Señor Mendoza, ¿es cierto que la señora Herrera le ha estado dando dinero durante las últimas semanas? Ella me ha ayudado con algunos gastos básicos. ¿Cuánto dinero específicamente? No llevo cuenta exacta. Señor Mendoza, tengo registros bancarios que muestran que la señora Herrera le ha transferido 180,000 pesos durante los últimos 2 meses. ¿Es eso correcto? Posiblemente. ¿Y este dinero de dónde vino? De los ahorros personales de Claudia. Los ahorros personales que ella tuvo que usar como colateral para el préstamo de 2 millones de pesos que necesitó para pagar su boda. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿La señora Herrera tiene ahorros suficientes para mantenerlo económicamente o no los tiene? Su señoría, intervino Alejandro, mi cliente está siendo confundido por preguntas complejas. No son preguntas complejas, respondió la jueza. Son preguntas sobre si su cliente ha estado diciendo la verdad bajo juramento. Fernanda continuó. Señor Mendoza, ¿de dónde cree usted que la señora Herrera está sacando el dinero para mantenerlo? De su negocio de diseño de interiores. ¿Su negocio que hipotecó para pagar su boda? Sí. Señor Mendoza, ¿está usted consciente de que la señora Herrera ha estado pidiendo préstamos adicionales para poder darle dinero a usted? Roberto se quedó completamente callado. ¿Está usted consciente de que la señora Herrera está ahora endeudada por más de 3 millones de pesos, en gran parte para financiar su estilo de vida? Yo no sabía esa cifra específica, pero sabía que estaba pidiendo prestado dinero para dárselo a usted. Eso fue decisión de ella. ¿Decisión de ella después de que usted le pidiera dinero? Yo no le pedí dinero exactamente. Entonces, ¿cómo terminó en su cuenta bancaria? Ella se ofreció a ayudarme durante mi situación difícil. ¿Su situación difícil de enfrentar las consecuencias legales de 20 años de fraude fiscal? «Objeción», gritó Alejandro. «Denegada», respondió la jueza. «Responda la pregunta, señor Mendoza». Sí, supongo». En ese momento, Fernanda jugó su carta final. «Su señoría, también tengo evidencia de que el señor Mendoza ha estado manipulando a la señora Herrera para que cometa perjurio en estos procedimientos». «¿Qué tipo de evidencia?» Grabaciones de audio de conversaciones entre el señor Mendoza y la señora Herrera, donde él la instruye específicamente sobre qué decir en el tribunal para protegerlo de las consecuencias de sus mentiras. Las grabaciones que Miguel había conseguido usando equipo de vigilancia profesional,
eran devastadoras. Roberto instruía a Claudia sobre cómo mentir sobre sus finanzas, cómo fingir que estaban separados y cómo presentar testimonios falsos sobre mis supuestas prácticas comerciales predatorias. Claudia, tienes que decir que Victoria te aprobó el préstamo específicamente para humillarme, se escuchaba decir a Roberto en una de las grabaciones. Tienes que actuar como si ella hubiera sido vengativa y maliciosa. ¿Pero eso no es verdad, Roberto? No importa si es verdad. Importa si podemos convencer al juez de que es verdad. ¿Y si me preguntan sobre nuestro dinero? Dices que no me has dado nada. Dices que hemos estado completamente separados desde que descubriste la verdad sobre la boda. Pero, ¿y si tienen evidencia de las transferencias bancarias? Dices que esas transferencias fueron para pagar deudas que yo tenía contigo de antes del matrimonio. La jueza había escuchado suficiente. Señor Mendoza, queda arrestado por desacato al tribunal, perjurio y conspiración para cometer fraude judicial. Roberto fue esposado en el tribunal y llevado directamente a la cárcel. Claudia, quien había estado sentada en la galería pública, corrió hacia Fernanda después de la audiencia. Por favor, le rogó. Yo no sabía que esto era ilegal. Roberto me dijo que era normal exagerar algunas cosas en el tribunal. Señora Herrera, le respondió Fernanda, usted también va a enfrentar cargos. Pero si está dispuesta a cooperar completamente y a testificar honestamente sobre todas las actividades de Roberto, podemos negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Immunity a cambio de testimonio completo y honesto. Claudia aceptó inmediatamente. Y así fue como Roberto finalmente enfrentó las consecuencias completas de 20 años de mentiras, fraude y manipulación. 18 meses después del arresto de Roberto en el tribunal, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, observando el atardecer mientras Eduardo preparaba margaritas en la cocina. Roberto había sido sentenciado a 12 años de prisión por fraude fiscal, lavado de dinero, perjurio y conspiración. Claudia había cumplido con su acuerdo de cooperación y había recibido 2 años de libertad condicional, pero había perdido su negocio, su casa y toda su reputación en nuestra ciudad. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Era un mensaje privado de Roberto desde la cárcel, enviado a través de la cuenta de otro interno. Victoria, necesito hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre Claudia y sobre el dinero. No todo es lo que parece. Borré el mensaje sin responder. Después de 2 años de batallas legales, mentiras y manipulaciones, finalmente había aprendido que algunas conversaciones simplemente no valían la pena tener. Eduardo apareció en la terraza con 2 margaritas perfectas y se sentó junto a mí en el columpio que habíamos instalado la semana anterior. ¿Todo bien?, me preguntó, notando que había estado revisando mi teléfono. Todo perfecto, le respondí, guardando el teléfono y tomando su mano. Roberto trató de contactarme otra vez. ¿Y? Y me di cuenta de que no tengo ningún interés en escuchar más mentiras de él. Eduardo sonrió y me besó suavemente. Me gusta esta versión de ti, esta Victoria que no acepta manipulaciones. Es la Victoria que debía haber sido durante 20 años. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber sido tan ingenua durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber luchado por justicia cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. Durante los últimos 18 meses había reconstruido mi vida completamente. Mi negocio de consultoría financiera para mujeres divorciadas había crecido hasta tener más de 50 clientes. Había vendido la casa donde Roberto y yo habíamos vivido durante 20 años y había comprado esta propiedad de ensueño en Cuernavaca. Había comenzado una relación con Eduardo, un médico divorciado de 60 años, que era exactamente lo opuesto de Roberto, honesto, directo y completamente transparente sobre sus finanzas, sus emociones y sus intenciones. Mis hijos, Ricardo y Patricia, habían sido increíblemente solidarios durante todo el proceso. Al principio habían estado confundidos sobre la ruptura de nuestro matrimonio, pero cuando entendieron la magnitud de las mentiras de su padre, habían cortado contacto con él completamente. «Mamá», me había dicho Patricia durante una de nuestras cenas familiares semanales, «me da mucho orgullo ver cómo manejaste todo esto». ¿Por qué? Porque no te dejaste ser víctima. Luchaste por lo que era correcto. A veces siento que fui demasiado vengativa. Mamá, venganza sería haberle hecho algo malo a papá. Justicia es haber usado el sistema legal para que enfrentara las consecuencias de sus crímenes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú dijiste la verdad
y dejaste que el sistema decidiera qué hacer con esa verdad. Papá mintió y trató de manipular el sistema. Ricardo había agregado: además, mamá, tú protegiste a otras mujeres de que papá las estafara en el futuro. Eso no es venganza, eso es protección social. La semana anterior, había recibido un paquete por correo de Claudia. Dentro había un cheque por 50,000 pesos y una carta. Victoria, sé que esto no compensa ni una fracción del daño que te hice, pero es todo lo que puedo pagar ahora. Perdí todo por creer las mentiras de Roberto, pero más importante, perdí a la mejor amiga que había tenido por traicionarte de la manera más horrible posible. No espero perdón, porque sé que no lo merezco. Solo espero que sepas que me doy cuenta de que fui una persona terrible y que estoy tratando de ser mejor. El dinero viene de la venta de las joyas que Roberto me había dado durante nuestros años juntos. Pensé que era apropiado que regresara a ti de alguna manera. Te deseo toda la felicidad del mundo con Eduardo. Él parece ser el hombre que siempre mereciste. Claudia había depositado el cheque en una cuenta que había abierto para donaciones a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Era la manera más apropiada de usar dinero que había venido de una relación tóxica. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, le dije a Eduardo mientras veíamos ponerse el sol. ¿Qué? Que Roberto y Claudia pensaron que me estaban destruyendo cuando se fueron juntos, pero en realidad me liberaron. ¿Cómo? Me liberaron de un matrimonio que se había vuelto una mentira, de una amistad que era falsa y de una vida donde no sabía quién era realmente. ¿Y quién eres realmente? Soy una mujer de 62 años que finalmente sabe cuánto vale. Soy una empresaria exitosa que ayuda a otras mujeres a recuperar su independencia financiera. Soy una madre de 2 adultos maravillosos que me respetan. Y soy la novia de un hombre que me ama por quien soy realmente, no por lo que puedo darle. ¿Y eso te hace feliz? Eso me hace más feliz de lo que jamás fui durante 20 años de matrimonio perfecto. Esa noche, mientras Eduardo y yo cenábamos en nuestro comedor con vista a las montañas, pensé en todas las mujeres que habían pasado por mi oficina durante los últimos meses. Mujeres que habían descubierto infidelidades, mujeres que habían sido estafadas financieramente por sus esposos, mujeres que habían pasado décadas sin saber cuánto valían realmente. La venganza, les decía siempre a mis clientas, es vivir bien, es reconstruir tu vida de manera que sea mejor que la vida que te robaron. Roberto estaba en una celda de 3 metros por 3 metros, comiendo comida institucional y durmiendo en una cama que compartía con un compañero de celda que probablemente roncaba. Yo estaba en una casa de 200 metros cuadrados, comiendo comida gourmet preparada por el hombre que amaba, y durmiendo en una cama king size con vista a jardines que había diseñado personalmente. Esa era toda la venganza que necesitaba.